La verdad es que desde que salió el comunicado el miércoles mi teléfono ha quemado vía Twitter, ha quemado Facebook y ha quemado en llamadas, y con lo cual pues la verdad es que un poco sorprendida con toda esta aceptación que ha habido, ¿no?, por parte de los medios. Hoy es un día muy especial para mí, estaba aquí toda mi familia, he tenido la suerte también de contar con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro, consellera, bueno, pues muy respaldada, muy apoyada, y era un poco de lo que se trataba este día. Entonces, triste, ¿no? Es un día muy, muy feliz. Un deportista debe ser honesto consigo mismo, ¿no? Y yo creo que yo he vaciado mi vaso por completo. Yo me siento una deportista llena, yo he dado el 100% en este deporte, entonces no hay nada por lo que yo diga, es que yo podía ver o voy a seguir a ver si tengo 4 medallas de Europa, tengo 2 medallas del mundo, soy un número 1 en el ranking mundial, ¿para qué más? Yo ya he firmado mi historia en el judo español, ¿no? Y con eso me quedo más que tranquila. Está claro que soy consciente de que ahora empieza otra etapa, pero también pienso que llevo mucho entrenamiento encima, ¿no? Porque el deportista al final tiene momentos buenos, momentos malos, y de los momentos malos, si quieres seguir hacia adelante tienes que reponerte, y eso al final es un aprendizaje en la vida, y creo que me va a servir mucho para afrontar esta nueva etapa. De momento estoy muy contenta con el proyecto que estoy, donde he podido, bueno, me han llamado para contar conmigo, y encaja perfectamente con mi manera de entender la vida y el deporte y los niños, que es lo que me gusta. Sports and Trobs, sí, de la Asociación de Deportistas y el Consejo Superior de Deportes con la Consellería de Valencia. Pues esto es como todo, cuando pasa el tren uno tiene que cogerlo, y yo tengo la sensación que cuando me confirmaron o se pusieron en contacto conmigo comentándome este proyecto, no tuve ninguna duda, porque es lo que me gusta. Soy una persona que me gusta hacer cosas, y lo de estar parada no va mucho conmigo, como habéis podido comprobar en el acto, que desde muy pequeña pues me encanta el deporte y soy una persona activa. Es verdad que llevaba desde el miércoles un poco pensando, ostras, que llega, ¿no? Y que contenta estoy, y un poco nerviosilla, ¿no?, de cómo irían las cosas, porque yo sabía que hoy iban a pasar cosas que yo no sabía, con lo cual pues un poquito la incertidumbre esa, pero no sé, es que estoy súper feliz, no sé muy bien qué decirte, ¿no? No sé, es un momento mágico, yo creo, y que también es importante disfrutarlo, disfrutar de decir adiós. Pero sí que es verdad que todos estos años, pues es verdad que los medios, bueno, pues no han podido cubrir, o no sé, no sabría muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero un deportista cuando entrena, cuando tiene objetivos en su cabeza que quiere intentar conseguir, no piensa en los medios. Lo que te llena es el día a día y el luchar por los sueños. Sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que mi teléfono está abierto, y que el que quiera pues ya sabe dónde encontrar. Sí.